Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y bendito sea su exaltado nombre. Bendito y santo, temible sea su nombre, pero también amado y obedecido, respetado hasta lo sumo. A usted sea la gloria, el reino y el poder. En este día le agradezco, Padre, por este privilegio de compartir su palabra y de dirigirme a sus hijos, a mis hermanos por los cuales Cristo murió, para impartir y compartir su palabra y sus testimonios. Le pido que tenga bien perdonar nuestros pecados, mis pecados y los de mis hermanos, y que me autorice para compartir su palabra y abrir las Escrituras, para hablar de Jesús y de su santo sábado. Le pido, por favor, que nos bautice con su Santo Espíritu, que nos llene de su gracia, de su carácter, y que me dé las palabras de Cristo y su elocuencia para dirigirme a su grey. Todo esto te lo pido para tu gloria y honra, Señor, y para el avance del Evangelio y para la pronta venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En una nueva entrega, en esta oportunidad quiero compartir este estudio que va a tener relación con el sábado. Pero también vamos a tratar, juntamente con el sábado, la temática de la divinidad de Jesús. Y ambas temáticas las vamos a fusionar en una para también comprender la relación que tiene todo esto, Jesús y el sábado y la ley de Dios, con el gran juicio final. Vamos a viajar por la Biblia, vamos a comprender que Cristo guardó el sábado tanto después de acabar su obra de creación como en su etapa humana, y que también se seguirá guardando por toda la eternidad, y que el sábado está estrechamente relacionado con la historia bíblica y con el juicio que pronto vendrá sobre esta tierra, y también está relacionado con las plagas que pronto caerán según las profecías de Apocalipsis. Así que, mi hermanos, bienvenidos a su canal Bruno Salfati, Adventista Historicista. Por favor, apóyeme con un like, comparta el video y suscríbase a mi canal. Comencemos. Cuando era niño, participaba de la fe pentecostal, y por allá por el año 1988, 1989, me encontré con la gran verdad del sábado. Y una vez que mi madre me llevaba a la escuela dominical, el día domingo en la mañana, le pregunté por qué íbamos al domingo a la iglesia cuando la Biblia habla del sábado. Y ella no supo responderme. Solo le quedó decirme que eso era para los judíos. Y hoy vamos a ver que no es así. Eso es un engaño que lamentablemente los pastores o los falsos maestros le han enseñado a mi familia y a nuestros hermanos de las iglesias evangélicas o protestantes y católicas. Y es una farsa. Vamos a ver hoy día que existe un solo pueblo que se llama Israel y que está conformado tanto por judíos como griegos, como israelitas o por romanos. Así que el sábado fue dado para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, es salido de Babilonia y de Egipto y es hecho israelita y comparte la fe de nuestro padre Abraham. Porque a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como muchas, sino a su simiente, la cual es Cristo. Por tanto, Abraham era cristiano como tú y yo. También Moisés, y así Abel, Adán, Eva y todos los hombres del Antiguo Testamento. Todos ellos creían y profesaban a Cristo y guardaban su venida, y cada vez que cometían algún pecado, cada infracción era limpia, era redimida al presentar ellos en el santuario un cordero inmolado que representaba y simbolizaba al gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado desde la fundación del mundo, Cristo Jesús. Así que, hermanos, bienvenidos a este canal nuevamente. Maranata, Cristo viene. Acompáñenme entonces
en este nuevo estudio referente del sábado y de Jesucristo y su divinidad. Cosa muy importante, pues hay muchos hermanos que se están extraviando en esto, en que Jesús no es Dios. Así que hoy también le vamos a preguntar a Jesús si Él es Dios, así como también vamos a verificar que el sábado fue dado para todo ser humano. Bienvenidos entonces. Así que, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con este nuevo estudio referente al sábado y a la divinidad de Jesús. Comencemos. Vamos a ver primeramente el ejemplo de Jesús. Y vamos a entender que fue Jesús quien nos dio el ejemplo del sábado. Y no solamente nos dio el ejemplo del sábado, también nos dio el mandato del sábado. Vamos a comprender que Jesús es Jehová y que Jesús es el creador de todo. Así que si Jesús es Jehová y es el creador de todo, entonces Jesús fue quien guardó el sábado en el Edén una vez finalizada su obra de creación, pero también guardó el sábado en su vida terrenal, tanto en su vida cotidiana como una vez finalizada su obra de redención, falleciendo el día de reposo, el día de preparación, día viernes, y descansando y reposando el santo sábado y levantándose en las primeras horas del domingo para continuar su obra y su trabajo de redención para con el hombre. Génesis capítulo 2 versículo 1 nos hace esta relación entre Jehová y el sábado. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Por lo tanto, aquí vemos que Jehová, al finalizar su obra de creación, reposó en el santo sábado. ¿Y qué hizo con el séptimo día? ¿Qué hizo con el sábado? Según el versículo 3 de Génesis 2, lo bendijo y lo santificó. Puedo dar fe de lo que se enseña en las iglesias pentecostales y evangélicas en general, pues pasé allí 31 años de mi vida. Y se enseña hasta el día de hoy que todos los días son de Dios. Así es, todos los días son de Dios. Pero solamente el sábado es bendito y santo. Y solamente en sábado es que Jehová Dios, Jesús, nuestro Señor y Dios, reposó al finalizar su obra de creación. En Lucas capítulo 4, versículo 16, nos dice lo siguiente: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí él comienza a hablar de la profecía de Isaías en el capítulo 53, si mal no me equivoco. Pero vemos a Jesús guardando el sábado tanto como Dios y como hombre, pues Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y lo que vemos en la Escritura es que Jesús nos está dando el ejemplo como Dios, obediente a su Padre, pues la Escritura en el Salmo capítulo 40 nos dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que declara Jesús. Y en Juan 8 Jesús dice que Él hace lo que al Padre le agrada y que Él guarda los mandamientos del Padre. Así que Jesús nos está dando como Dios mismo, nuestro Creador, el ejemplo de obediencia a su Padre, en que Jesús guarda los mandamientos de su Padre y que guarda el santo sábado de su Padre. Porque hoy vamos a ver que el sábado es de Jehová y no de Moisés. Así que Jesús nos está dando el ejemplo como Dios, pero también en Lucas 4:16 en adelante nos está dando el ejemplo como hombre. Así que Jesús nos está mostrando que el sábado se guarda en el cielo como en la tierra,
y que aquellos que guardan el sábado en el cielo, como en la tierra, son como Él, obedientes a los mandamientos del Padre y le agradan. Vamos ahora a ver que Cristo es Jehová, quien creó todas las cosas, y por lo tanto, Cristo, el que reposó en el santo sábado, lo bendijo y lo santificó. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, aquí nos dice que el Verbo, Cristo, era con Dios y que el Verbo era Dios. Y el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en el versículo 3 nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por Cristo. Por lo tanto, hermanos, es muy evidente, según Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 más el 14, que Jesús es Dios, que Jesús es el Verbo, que Jesús es eterno y que Jesús es el Creador. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos vuelve la Biblia a decir que Dios el Padre hizo todas las cosas a través de su Hijo Jesús, por quien asimismo hizo el universo, según Hebreos capítulo 1, verso 2. Vuelvo a reiterarlo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien, a Jesús, constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 13 nos dice: mas al Hijo, el Padre dice, más al Hijo: tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Padre, el Dios tuyo, el Padre es el Dios de Cristo y Cristo nuestro Dios. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cristo tenía toda la totalidad o toda la plenitud de la divinidad, o sea, todo el Espíritu Santo. Por ende, Cristo es superior a los ángeles y es igual al Padre. De eso se trata el capítulo 1 del libro de los Hebreos, en que Pablo nos trata de explicar que Cristo es uno con el Padre desde la fundación del mundo y desde la eternidad. Así también Juan nos dice que el Verbo era con el Padre, con Dios desde la eternidad, y que el Verbo es Dios. Vuelvo a reiterar Hebreos capítulo 1, verso 8. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Verso 10. Y tú, Señor, dice el Padre a su Hijo, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este texto es una citación, o Pablo está citando el libro de los Salmos. Y este texto lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, que hace referencia a un diálogo entre Dios y su Hijo, en que Dios Padre
confirma el concepto de que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor y que el Padre a través de Cristo hizo todas las cosas. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 17. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 15. El cual es la imagen del Dios invisible. Cristo es idéntico al Padre. Es por eso que cuando Felipe le preguntó o le pidió a Jesús en Juan capítulo 14 que le mostrase al Padre, 14 o 15, no recuerdo bien, pero del libro de Juan 14 o 15, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le respondió a Felipe: ¿tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido? ¿No creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre? El que ve al Hijo ve al Padre, y el que ve al Padre ve al Hijo. Porque son una copia exacta el uno del otro. Cristo es idéntico al Padre. Eso también lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1, versículos que no leímos en esta vez por tiempo. Pero ustedes pueden corroborar ustedes mismos ahí en Hebreos capítulo 1, donde dice que Cristo es la misma sustancia y la imagen misma del Padre. Y lo mismo vuelve a reiterarnos Pablo en el libro de Colosenses, en el versículo 15, que nos dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Versículo 16, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Todo por Cristo fue creado, y todas las cosas subsisten por Cristo. Todos nosotros le debemos la vida a Cristo. Por lo tanto, los versículos que hemos visto concernientes a Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1 y Colosenses capítulo 1 muestran el esfuerzo de Pablo de aseverarnos, de convencernos de que Jesús, el Cristo, no era solamente un mero hombre, como lo creían los fariseos, sino que era el mismo Dios, la imagen misma y sustancia del Dios Padre, por quien el Padre creó todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. Así que, si Cristo fue el que creó todas las cosas desde el principio, entonces Génesis, el Dios que creó todas las cosas en Génesis, es Jesús. Así que fue Jesús quien guardó el sábado y nos dio ejemplo de ello. Así que el sábado no es para los judíos. Estamos viendo que el sábado es para todos aquellos que siguen a Cristo y siguen su ejemplo y sus pisadas. Porque en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 al 6 nos dice que todo aquel que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo, y que todo aquel que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y Juan capítulo 14, versículo 15 dice que si le amamos, guardamos realmente sus mandamientos, y Él rogará al Padre y nos dará el Espíritu Santo. Así que Cristo nos está dando ejemplo para que sigamos sus pisadas y seamos realmente sus verdaderos discípulos. Y actuemos como Él actuó en obediencia a los mandamientos del Padre. Y Él nos da entonces como legado su obediencia para que sigamos sus pisadas. Pues andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, si solamente creemos o pensamos que solamente basta creer en Cristo o en Dios, que Dios existe, pero que no estamos obligados a obedecer sus mandamientos, entonces Satanás también debería ser hijo de Dios y ser salvo.
Pues Satanás y los demonios, según el capítulo 2 de Santiago, creen en Dios, tiemblan ante Él, pero no le obedecen. No obedecen sus mandamientos, y es por eso que Satanás fue expulsado del cielo junto con sus ángeles. Y es por eso mismo que Adán y Eva fueron expulsados de Edén, por quebrantar la ley, por la infamia y por el engaño que la serpiente, dominada por Satanás, los hizo caer. Así que los desobedientes no entrarán en el reino, sino aquellos que siguen el ejemplo y el carácter de Cristo, que se corona, como yo les mencioné hace unos minutos antes, con Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8, en que Cristo afirma que Él guarda los mandamientos del Padre y que la ley del Padre está en su corazón, que el hacer su voluntad, la voluntad del Padre, le agrada. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, ese es Cristo, nuestro Dios, nuestro Creador, y aquel que guardó el sábado en Génesis y también en su vida terrenal, dándonos ejemplo y mostrándonos que el sábado lo guardan los dioses en el cielo, el Padre y el Hijo, Jehová, los ángeles, los mundos no caídos, y en la tierra los hombres que obedecen al Padre y guardan sus mandamientos, como Cristo fue obediente a su Padre y guardó sus mandamientos. Por lo tanto, muchas veces los evangélicos dicen que Jesús guardó el sábado porque era judío, pero Jesús en Génesis no era judío, sino que era Dios mismo, Jehová, y guardó el sábado conforme al mandato de su Padre. Ahora, entonces, en Éxodo capítulo 20, verso 11, el que nos da el cuarto mandamiento es Jesús. Por lo tanto, fue Jesús el que le dio la ley a Moisés y el sábado a Moisés. Dice allí, Éxodo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Vuelve a reiterarse lo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, en que Jehová, Jesús, bendijo el sábado y lo santificó porque en él reposó. Si el sábado es bendito y santo, es porque Jehová, Jesús, el Creador, la imagen misma del Padre, reposó en sábado. Yo no puedo ser cristiano entonces y guardar el domingo o el día que a mí se me plazca. El verdadero cristiano, como lo vamos a ver en la Biblia, con la Biblia, por la Biblia, debe guardar el sábado como Jesús, Dios, lo guardó. Y lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, solamente el sábado es santo y bendito. Y solamente en el sábado Dios, Jehová, Jesús, reposó y nos dio ejemplo y mandato para que sigamos sus pisadas como Él obedeció a su Padre en todo mandato. Así que, así como el Hijo de Dios, Cristo, siendo Jehová, el Creador, guardó el sábado siendo Dios, también lo guardó según Lucas 4:16, siendo hombre, dándole ejemplo a los hombres. Ahora bien, ¿cómo se guarda el sábado? Santificándolo igual que el Padre e igual que el Hijo. Y para santificar algo hay que ser santos. Y para ser santos hay que apartarse del pecado y por la gracia de Cristo guardar sus mandamientos. Y, como lo promete Jesús en Juan 14:15, Él rogará al Padre y el Padre nos dará el Consolador, el Espíritu Santo. Y al venir el Espíritu Santo sobre nosotros, vendrá el Padre y el Hijo, como lo dice el capítulo 14 de Juan, a morar con nosotros. Y esa presencia del Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo, que también es Dios, nos santificará. Y al tener la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, al guardar sus mandamientos por medio de su gracia, es que nosotros podemos entrar en el Santo Sábado y reposar y guardarlo, como Cristo lo guardó en santidad. Y así poder cumplir con el mandato bíblico de Éxodo capítulo 20 que nos dice: te acordarás del día sábado para santificarlo. Y la razón es porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Así que cuando guardamos el sábado, reconocemos a Jesús o a Jehová como nuestro Dios y como el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, rechazar el sábado es rechazar a Cristo como creador y como Dios y como nuestro Señor. Y rechazar a Cristo como aquel que creó todas las cosas en 7 días. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20 nos dice: les di también mis sábados. Aquí nos dice Jehová que el sábado es de él, no de Moisés. Vuelve a reiterar: les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora está de moda una falsa doctrina de que nosotros no podemos ser santos, y eso está contradiciendo la Escritura y este pasaje bíblico del profeta Ezequiel, donde nos dice que es Jehová quien nos santifica cuando Él viene a morar en nosotros, en aquellos que le amamos y guardamos sus mandamientos. El capítulo 20, versículo 20 nos dice: santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, al guardar el sábado, reconocemos a Dios como Dios, a Jehová como Dios y como nuestro Creador. Y ese Jehová o ese Dios que creó todas las cosas, como lo vimos en Juan 1, en Hebreos 1 y en Colosenses 1, es nada más y nada menos que nuestro Dios y nuestro Redentor y Salvador, Jesús de Nazaret. Éxodo capítulo 16, versículos 27 al 30 nos dice la experiencia de Israel que salió de la tierra de Egipto con Moisés. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. El Señor les envió maná. Y el Señor les dio la orden y mandato a través de Moisés de que recogieran el maná hasta el día viernes o hasta el día de preparación, pero que ninguno saliese a recogerlo en sábado, pues no le hallarían. Pero muchos del pueblo de Israel que salió de Egipto no obedecieron el Evangelio, no obedecieron al mandato y salieron a buscar y a recoger maná en sábado. Y esta fue la reacción de Cristo, de Jesús, de Jehová con Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó en sábado. Así que vemos que Jehová, Jesús, es el que dio el sábado, no Moisés. Así que esa mentirilla que cuentan los evangélicos de que el sábado es de Moisés es una mentira. El sábado de Jehová, y lo dio a toda la humanidad, pues Jehová es Dios de todos los hombres, no solamente de los judíos, pues mi casa de oración será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesús es Jehová. Vamos a revisar Juan capítulo 8, versículo 57. La palabra Jehová viene del tetragrametrón, que es Yahweh o IHWH, como se translitera al castellano. Yahweh o Yod et Bajé, el que era, el que es y el que ha de ser. El yo soy. La palabra yo soy significa Yahweh o Jehová, el que es, el que era y el que ha de ser, o yo soy el que soy. Esa fue la respuesta que le dio Jesús a Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés le solicitó el nombre de él para presentarse delante de los hijos de Israel y dar el nombre de Dios. Pero la respuesta de él fue: yo soy el que soy, Yahweh, yo soy. Y vamos a ver que Cristo en la Biblia se adjudica este nombre o esta característica de el eterno, el yo soy, el gran yo soy. Juan capítulo 8, versículos 57 al 59 dice así: le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. Vemos que ellos tomaron piedras para apedrear a Cristo, pues Cristo se estaba haciendo superior a Abraham y eterno, pues estaba diciendo que antes que Abraham fuese, Jesús ya existía. Yo soy. Está diciendo que antes que Abraham fuese, yo soy el que era, el que es y el que ha de ser. Yo soy Jehová, yo soy Yahweh. Es por eso que ellos tomaron las piedras para matarlo. En Juan capítulo 18, versículos 4 al 9, encontramos el testimonio del discípulo amado Juan, el hijo de Zebedeo, que nos narra el siguiente testimonio. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, venía a los alguaciles y Judas, que lo entregó, a buscar a Cristo en el monte, al huerto de Getsemaní. Así que Jesús sabía todas las cosas, como lo dice Juan. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo a esta turba que venía a buscarle: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y este es un gran tema, porque ahora Juan nos va a dar un detalle que nos muestra el poder y la fuerza de esta aseveración que hace Cristo de sí mismo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, también estaba con ellos. Versículo 6. Miren este detalle. Y cuando él, Jesús, les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Como vemos, la Biblia habla a sí misma, nos habla ella misma y nos dice que Cristo es el gran yo soy. Y cuando él dijo yo soy, Judas, los alguaciles y los diáconos del templo retrocedieron y cayeron, impactados por el poder de esta revelación. Entonces les volvió a preguntar, versículo 7, entonces les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Verso 8, respondió de nuevo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y en Juan capítulo 8, versículo 24 nos dice como advertencia: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ese es el gran pecado que están cayendo muchos adventistas, muchos cristianos y los testigos de Jehová, que no creen que Cristo sea el yo soy, que no creen que Cristo sea Dios. Es tanto así que los testigos de Jehová, en la Biblia que ellos tienen, la Nuevo Mundo, invirtieron esta aseveración, esta afirmación que hace Jesús, y ellos le pusieron soy yo y no yo soy. Es un acto diabólico. Esa iglesia es diabólica. Y tenemos que ayudar a la gente que ha sido engañada, que participa de ese culto falso y satánico. Porque si nosotros no creemos que Jesús es el yo soy, como dice Jesús en Juan capítulo 8, 24, en nuestros pecados moriremos. Jesús les preguntó a los fariseos: ¿por cuál de mis buenas obras me queréis apedrear? Y los fariseos respondieron: por ninguna de tus buenas obras, sino porque tú mismo, siendo hombre, te haces Dios. Por lo tanto, los fariseos entendieron que Jesús había querido decirles que Él es el gran yo soy, que Él es Jehová. Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos va a mostrar una gran verdad a ti y a mí, que tú y yo, por medio de Jesús, somos hijos de Abraham y por ende simiente de él y por ende, en su defecto, israelitas. El sábado y la ley, que es el pacto, es dado por la promesa a Abraham a través de Cristo a todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: y Abraham fueron hechas Gálatas 3:16 dice: y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como a muchas, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Y en Gálatas 3:26, el mismo capítulo, en el versículo 26 al 29, nos dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por Cristo,
todos somos hijos de Dios, todos, griegos y judíos, romanos e israelitas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, de su Espíritu. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Y los hijos de Abraham se llaman Israel. Por lo tanto, si estamos en Cristo, somos israelitas, pues ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos en Cristo somos simiente de Abraham y por ende hijos de Israel. Isaías capítulo 56, versículo 6 nos explicará que el sábado fue dado también a los extranjeros, o sea, a los goyim, a los gentiles. Isaías capítulo 56, versículo 6 en adelante dice: y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová para servirle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Así que la Biblia nos dice que aquellos que fueron gentiles en otro tiempo, al recibir a Cristo Jesús, son hechos partícipes del pueblo de Dios y son hijos de Abraham, como lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 3, versículo 29, que les vuelvo a leer. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Y eso también nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13, y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los goyim, los extranjeros, en la carne, erais llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión. Vuelvo a reiterar. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Verso 12 de Efesios 2. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sois hechos pueblo. El libro de Jeremías y el libro de Oseas nos dice que los que fueron llamados no mi pueblo, serían llamados mi pueblo. Por lo tanto, nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Abraham por la sangre de Cristo. Y si somos hijos de Abraham, somos Israel. Ya no somos goyim, ya no somos gentiles, ya no somos extranjeros, como lo dice y lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Pero primero vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice: y esto, gentiles, mundanos, erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice: y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles en lo pasado, pero ahora somos israelitas, pueblo de Dios, por Cristo, simiente de Abraham somos, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Vuelvo a reiterar, 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 y 2. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Verso 2. Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. También revisaremos ahora en Isaías 56, verso 6, que aquellos extranjeros, que los gentiles, los goyim, que se acercan a Dios a través de Cristo y su sangre bendita, también debemos guardar el santo sábado.
Isaías capítulo 56, versículos 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová para servirle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos, no solamente para los judíos. Por lo tanto, cuando Cristo y el Padre se reúnan con su pueblo, lo harán en sábado, porque hemos visto que Cristo y su Padre guardan el sábado. No va a ser dos reuniones, una en sábado y otra en domingo. No va a ser una reunión en sábado para reunirse con los judíos y el domingo va a ser otra reunión para reunirse con los gentiles. Eso es inverosímil y casi infantil. Por lo tanto, toda la humanidad, cuando sea redimida, guardaremos el sábado. Y lo que somos aquí, seremos allá. Si no guardamos el sábado aquí, jamás lo vamos a guardar allá, porque no vamos a llegar allá arriba, porque somos pecadores al quebrantar el sábado, pues pecado es infracción de la ley según 1 Juan 3:4. Y el cuarto mandamiento, el sábado, es el cuarto mandamiento de la ley. Y quebrantar la ley es pecado. Vuelvo a reiterar, Isaías capítulo 56, versículos 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová para servirle, que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Y este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Daré mis leyes en sus corazones y en sus entrañas las pondré. Y eso lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 31, 33 y en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 8, versículo 10 y en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 16. Luego dice el versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será casa de oración y llamada para todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré otros a él, además de los que están con él congregados. ¿Qué quiere decir este versículo 8 del capítulo 56 de Isaías? Que Jesús vino a reunir a los dispersos de las tribus de Israel que estaban perdidas una vez que fue rechazado Samaria. Y que estos israelitas se iban a unir con los ya congregados, o sea, con los judíos. Pero también se iban a unir otros además, otro grupo que no son los dispersos de Israel y que no son los judíos. O sea, este pueblo cristiano iba a ser conformado por judíos, por israelitas de las tribus perdidas y por goyín, por gentiles, por extranjeros, y todos ellos debían abrazar el pacto y guardar su santo sábado, porque la casa de oración de Jehová será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56 nos dice, y era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Aquí nos está hablando del día en que Jesús falleció. Vamos a ver el ejemplo de sus discípulas que eran cristianas. Eran judías, pero eran cristianas. Uno no guarda el sábado por raza. Uno guarda el sábado por ser hijo de Dios, no por ser judío. Estaríamos caer en esa idea de que los judíos por raza tienen que guardar el sábado es un infantilismo y es necedad. Cristo no hace acepción de personas, y eso lo dice el libro de Santiago, que Jehová, que Dios, no hace acepción de personas. Por lo tanto, no son los judíos los únicos obligados a obedecer, sino que todas sus criaturas en el universo, los ángeles y nosotros. Y es por eso que Satanás fue expulsado, porque desobedeció los mandamientos de Dios, y es por eso que Adán y Eva fueron expulsados. Entonces es inverosímil e infantilismo pensar que solamente los judíos tienen que obedecer a Dios y que nosotros podemos vivir en pecado. Eso es una falacia. Vemos entonces Lucas 23:54 el ejemplo de las discípulas, de las primeras cristianas. Y era el día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también los acompañaron y vieron el sepulcro
y cómo fue puesto su cuerpo, y regresando prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Muchos evangélicos y a mí me enseñaron desde niño que el sábado era hasta la cruz, pero vemos que la cruz ya pasó, pues Cristo ya había muerto y las discípulas guardaron el sábado conforme al mandamiento una vez que el cuerpo del Señor fue puesto en la tumba. Y fueron a ungir el cuerpo una vez pasado el sábado, el día domingo. Y eso demuestra que ellas mantuvieron la santidad del sábado y que no existe ningún mandamiento que Cristo les haya dado a ellas para celebrar el domingo o para guardar el domingo para celebrar la resurrección. Eso es falso. Eso lo inventaron los católicos, los papas, y está establecido en la encíclica papal Dies Domini de Juan Pablo II de 1998. Por lo tanto, aquellos protestantes que argumentan eso son católicos y están argumentando conforme al anticristo papal, al gran engañador. Hechos capítulo 13, versículo 42 al 46, nos va a mostrar en el Nuevo Testamento que los gentiles guardaban el sábado junto con los judíos en las sinagogas. Y esto tiene relación con la idea de que el pueblo de Israel no es una raza. El pueblo de Israel estaba conformado por personas de distintas naciones que salieron de sus países para unirse junto con Abraham y junto a su simiente, que tenían fe en Cristo para apartarse del mundo. Recuerden ustedes que Abraham vivía en Babilonia, era babilonio, y que los israelitas estuvieron 430 años en Egipto, por lo tanto ya no eran israelitas, sino que eran egipcios. Un ejemplo, Argentina es un país de inmigrantes y está lleno de italianos o de gente de origen italiana, pero no son italianos, son argentinos. Aunque racialmente son italianos, son naturales de Argentina. Por lo tanto, su nacionalidad es argentina, aunque su raza es italiana. En Chile, mi país, hay una gran cantidad de alemanes, pero no se llaman alemanes, se llaman chilenos alemanes, porque son chilenos, nacieron en Chile. Así que los israelitas que pasaron 430 años en Egipto no eran israelitas, sino que eran egipcios, eran mundanos, igual que Abraham, era babilonio. Y a todos nosotros, Cristo nos invita a salir de Babilonia y de Egipto y hacernos parte de su pueblo. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré como un padre y como Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, dice el Señor. Hechos capítulo 13, versículo 42 al 46, como les decía, nos mostrará que los gentiles también guardaban el sábado al comienzo de la iglesia cristiana. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. O sea, Pablo predicaba de la gracia en sábado. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esa ciudad era Perge de Panfilia y eso estaba en Macedonia, Grecia. Por lo tanto, cuando dice que se reunió casi toda la ciudad en sábado para oír las palabras de gracia del evangelio que predicaba Pablo, del evangelio de Cristo, vinieron casi toda la ciudad de los griegos, de los macedonios, en sábado a oír el evangelio. Eso demuestra que los gentiles en el principio de la iglesia cristiana guardaban el sábado porque eran parte de Israel y lo hacían en la sinagoga de los judíos. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Verso 43 de Hechos 13. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Verso 44. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía.
contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, tomando de nuevo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra. Desecharon el evangelio, que es Cristo, y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí, dice Pablo, nos volvemos a los gentiles. Y ahora se les predica en sábado a los gentiles el evangelio de la gracia de Cristo. Por lo tanto, aquí vemos el origen de la iglesia cristiana, que guardaba el sábado conforme al mandamiento. Efesios capítulo... continúa, porque eso ya lo revisamos. Hebreos capítulo 4, versículo 1, nos hará referencia de que el pueblo de Israel que salió de Egipto, como lo vimos anteriormente acá en Éxodo capítulo 16, versículo 27, que salieron de Egipto, pero que violaron el sábado, que violaron el mandamiento, que violaron el evangelio, que no quisieron comer maná, sino que querían comer carne igual como se alimentaban en Egipto. O sea, los israelitas que habían nacido en Egipto, o sea, los egipcios de origen israelita, los mundanos, los gentiles de origen israelita, querían seguir comiendo y viviendo como los egipcios, como los mundanos, y no querían comer saludablemente el maná, y no querían guardar el mandamiento ni las leyes de Jehová, y no querían guardar el sábado. Y es por eso que no entraron en Canaán, como ahora nos hará referencia Pablo en el libro de los Hebreos capítulo 4 del versículo 1 al 11, que dice así: temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos. Así que el evangelio es el evangelio eterno que habla de Cristo. Por lo tanto, el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que es el evangelio eterno, que dice adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente del agua, o sea, a Cristo, le fue predicado a los egipcios de origen israelita que salieron con Moisés, otro egipcio, de Egipto, para separarse de los impíos y volverse a Jehová y ser su pueblo. Y ahora que están en el reino de Jehová, en el reino de la gloria, entonces Jehová les da su ley. Pues no hay un gobierno, no hay un reino sin ley. Y dentro de la ley de Jehová, dentro de la constitución de Jehová, el Señor Jehová prescribe y mandata a que se guarde el sábado, porque Él mismo lo guardó, lo bendijo y lo santificó. No podemos reunirnos con Cristo en domingo, pues Él no se reúne en domingo, Él se reúne en sábado con la hueste celestial y con el Padre. Así que es inverosímil que los cristianos guarden el domingo hasta el día de hoy. Es una falacia. Eso es porque quieren ser mundanos, quieren ser egipcios, quieren vivir como los egipcios pensando que son israelitas. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso está en Salmos. David dijo esto. Sigamos. Aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Vuelvo a reiterar el versículo 3. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de Jehová, el sábado, de la manera que Él dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo? ¿Qué día reposó Jehová? El sábado. Aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo, haciendo referencia a Génesis, cuando Él finalizó su obra y reposó en sábado y bendijo y santificó el día de reposo. Porque verso 4 del capítulo 4 de Hebreos dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Vuelvo a reiterar versículo 3 y versículo 4 de Hebreos 4. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo.
Así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un cierto día diciendo por medio de David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Jesús les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué día reposó Jehová? El sábado. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? El reposo de Jehová. ¿Cuál día reposó Jehová? El sábado. Así que el libro de los Hebreos nos invita a guardar el sábado, así como Dios guardó el sábado. El libro de los Hebreos nos invita a entrar en el reposo de Jehová como Jehová reposó, después de acabar sus obras de creación. Zacarías capítulo 8, versículos 22 y 23 establecerán una gran verdad que nos servirá para entender que nosotros tenemos que andar con los judíos, pero con los judíos cristianos, con los verdaderos judíos, no con los judíos apóstatas como Caifás y Anás. Zacarías capítulo 8, versículo 22 al 23 viene a corroborar lo que yo les dije de Isaías 56, en que el pueblo gentil se iba a unir con los judíos para conformar un solo pueblo, como lo vimos ahí también en el libro de los Hechos capítulo 13. Zacarías capítulo 8, verso 22: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Verso 23: así dice Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones trabarán del manto de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces estaba profetizando por Zacarías de que todas las naciones de los gentiles se unirían con Israel, con los judíos, para adorar a Jehová. E Isaías capítulo 56 nos dice que aquellos gentiles que se adhirieron a Jehová y se unieron con los judíos también debían abrazar el pacto y el sábado. Y vimos que estos gentiles que se unieron a Jehová con los judíos en el libro de los Hechos de los Apóstoles se reunían con los judíos en sábado. Así también nos dice Zacarías 8, 22 al 23, que las naciones de los gentiles vendrían y trabarían de la falda de un judío y le dirían que se unirían a él, que irían con él, porque habían oído que Dios estaba con los judíos, con los israelitas. Así pues vamos llegando ya casi al final de este estudio y vamos ahora a comprender el juicio en relación con el sábado. Hemos visto ya a Dios, a Cristo, como Dios y Creador, y que Él fue el que guardó el sábado, lo bendijo y lo santificó, y que lo dio no solamente a los judíos, sino que a todas las naciones que se adhirieren a Jehová para adorarle y que se unieran con los judíos, pues habían oído que Dios estaba con ellos. Así que Dios juzgará y destruirá a todos los que violen su ley, la ley y el sábado de Cristo, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Mateo capítulo 12, versículo 8. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 nos dice el mensaje del primer ángel, el Evangelio eterno. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es una clara alusión al cuarto mandamiento que dice: te acordarás del sábado para santificarlo, porque en 6, lo vuelvo a reiterar,
Éxodo capítulo 28 en adelante. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, los extranjeros también tenían que guardar el sábado conforme al mandato del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que Jehová reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces el versículo 11 de Éxodo 20 del cuarto mandamiento nos dice que debemos guardar el sábado porque Jehová reposó de todas sus obras, lo bendijo y lo santificó, porque en 6 días hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y lo mismo dice el mensaje del primer ángel, que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y todas las fuentes de las aguas. Por lo tanto, el versículo 7 de Apocalipsis 14 es una alusión directa al cuarto mandamiento de Apocalipsis, de Éxodo capítulo 20, versículo 11. Santiago capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No existe un juicio sin ley. Y si hay un juicio es porque hay una ley quebrantada o violada. Cada vez que tú y yo tengamos que ir a un juicio es porque se nos está acusando de haber violado alguna ley. Por lo tanto, no hay juicio sin ley. Y lo mismo nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 5, nos va a narrar la historia de Moisés, Aarón, junto con el faraón. Y yo les quiero mostrar el siguiente texto con esta herramienta, que se llama eSword y que ayuda a entender la Biblia en su lenguaje original. Vamos a revisar este programa que se llama eSword, con el cual podremos leer el idioma original referente a Éxodo capítulo 5, que vamos a revisar a continuación. Éxodo capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice ahí: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Vamos a ver a qué fiesta se refería. Ahora, la palabra fiesta es chagak, y esa palabra tiene que ver con ¿qué? Con observancia, con observar un festival o una festividad. Observancia, celebración, solemne y santa. Por lo tanto, ellos querían ir a celebrar fiesta a Jehová en el desierto, fuera de la ciudad o fuera del gobierno mundano. Ahora, Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz, para que yo oiga su palabra, para que yo oiga la Biblia y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, yo no obedezco a Jehová, dice Faraón, ni tampoco dejaré ir a Israel, al pueblo de Dios. Lo mantendré aquí esclavo en la ciudad. Éxodo capítulo 5, verso 3 dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora. Ellos no le están pidiendo permiso a Faraón, ellos le están informando a Faraón la orden de Dios. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros pestilencia. Esa palabra pestilencia es deber, que se puede traducir como, ustedes pueden ver ahí, plaga. Por lo tanto, la pestilencia son las plagas que terminaron cayendo en Egipto, matando a todos los animales e incluso a los hijos primogénitos de los egipcios. Eso ya es una historia bastante conocida por todos nosotros. O
con espada. Y la palabra espada se refiere a querer y tiene que ver con la muerte a través de guerras, a través de espada. Vuelvo a reiterar el versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Así que ellos querían sacrificar en el desierto, guardando una fiesta solemne, a Jehová. ¿Qué iban a sacrificar? Un cordero. ¿Y a quién simbolizaba el cordero? A Cristo. Por lo tanto, ellos iban a adorar a Jehová en el nombre de Cristo. Por lo tanto, eran cristianos en sábado. Y eso lo vamos a ver ahora. Fíjense ustedes. Para eso, para poder guardar el sábado, hay que salir del sistema. Hay que salir de Egipto y de Babilonia e irnos con Dios a los campos y a los desiertos, donde seremos libres. Y allí podremos guardar verdaderamente el sábado en forma santa. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Esa palabra cesar es parar, o sea, finalizar, no trabajar. ¿Perfecto? Ahora va a aparecer la palabra Shabbat en el versículo 5. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus trabajos o de sus cargos. Y esa palabra aquí, hacéis cesar, es Shabbat. Y esa palabra Shabbat es lo que nosotros conocemos por Sabbat o sábado. Por lo tanto, lo que quería el pueblo ir a celebrar a Jehová, a Cristo, era el sábado. Y el rey de Egipto, el rey de Babilonia, el rey del mundo, no quería dejar ir libre al pueblo de Dios para que celebrase sábado en el campo o en el desierto. Y eso está pasando hoy en día también. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué dijo Moisés y Aarón a Faraón? Que si no guardaban el sábado, que si no presentaban su arrepentimiento por sus pecados en la sangre del cordero que simbolizaba a Cristo, y no guardaban el sábado, iban a recibir la plaga. Vuelvo a reiterar. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. O sea, si no nos apartamos del pecado, si no salimos de Egipto y de Babilonia, y si no adoramos a Cristo en sábado, vamos a recibir espada y las plagas que están descritas en el libro de Apocalipsis, que pronto caerán. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos, a vuestros trabajos. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus trabajos, de sus cargos, de sus esclavitud. Cesar, como les dije, en la palabra Shabbat, sábado. Así que si no guardaban el sábado y no celebraban fiesta en el desierto, presentando su ofrenda de sacrificio que representaba a Cristo para el perdón de sus pecados, iban a recibir las plagas igual que los egipcios. Es por eso que el mensaje del cuarto ángel en Apocalipsis 18, versículo 1 al 4, nos invita a salir de Egipto y de Babilonia, y salir del pecado, y no tocar lo inmundo, y guardar sus mandamientos, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y temer a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la advertencia que nos hace el mensaje del primer ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y otro ángel, vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios. Temer a Dios es guardar sus mandamientos, y darle gloria es mostrar su carácter santo, justo y bueno, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, el juicio es a través de la ley, y la ley tiene un cuarto mandamiento que es el sábado. Así que si nosotros pasamos el juicio y no estamos guardando el sábado, o estamos quebrantando alguno de los 10 mandamientos, vamos a recibir las plagas como Faraón y los egipcios en tiempos de Moisés. Santiago capítulo 2:12 entonces nos aseveraba que los juicios se realizan a través de una ley en las siguientes palabras: así hablad
y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12, en el mensaje del tercer ángel, se nos advierte lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Esas son las plagas que reciben aquellos que no guardan el sábado, que no guardan sus mandamientos y que no se arrepienten de sus pecados en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ni son limpiados en su sangre inmaculada. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia, o sea, al papado, y a su imagen, a los protestantes apóstatas que enseñan a guardar el domingo igual que los católicos, no tienen reposo, no tienen Shabbat, ni de día ni de noche, no entrarán en el reposo de Jehová, como dice Hebreos capítulo 4. Ni cualquiera que reciba la marca en la ley dominical que pronto viene, impuesta por el papado y por los Estados Unidos, o sea, los protestantes apóstatas. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, aquí hay una contradicción, aquí hay una contraposición entre los santos que guardan los mandamientos de Dios y los que están guardando los mandamientos de la bestia y de la imagen, los mandamientos de la falsa iglesia cristiana, de los apóstatas, del papado y de los protestantes evangélicos apóstatas. Daniel capítulo 7, versículo 24 nos muestra el inicio de este juicio sobre el papado. ¿Por qué razón? Porque él cambió los tiempos y la ley. Él cambió el evangelio, cambió los mandamientos y cambió las profecías. Daniel capítulo 7, versículo 24 al 27 dice: y los 10 cuernos, que significan que de aquel reino de Roma imperial, los 10 cuernos son las 10 tribus bárbaras, y los 10 cuernos significan que de aquel reino de Roma imperial se levantarán 10 reyes, las 10 tribus bárbaras, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará, érulos, vándalos y ostrogodos, y hablará palabras contra el Altísimo, el papado, y a los santos del Altísimo afligirá la Inquisición de la Edad Media, y pensará en mudar los tiempos y la ley, el Evangelio, que está compuesto por los profetas y por los mandamientos. Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, mandamientos y tiempos proféticos. Recuerden ustedes que los tiempos en la Biblia son tiempos proféticos, como vamos a ver ahora. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempo profético, 1 año, tiempos, 2 años, y el medio de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días o 1260 años proféticos, que comprenden el año 538 de nuestra era a 1798 de nuestra era, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, toma preso al Papa y le entrega y le hace así la herida de muerte que fue profetizada en Apocalipsis capítulo 13. Entonces el Papa cambió el Evangelio, desechó la ley y cambió la ley, como ustedes la conocen en el Catecismo, donde eliminaron los católicos el segundo mandamiento de no adorar imágenes, eliminaron el mandamiento cuarto del sábado para poner allí que se debían celebrar las fiestas católicas, y luego eliminaron el 10º mandamiento dividiéndolo en 2. Por lo tanto, se cumplió la profecía en el papado católico, quienes cambiaron la ley, pero también cambiaron los tiempos proféticos con los jesuitas, quienes inventaron el preterismo y el futurismo. El preterismo lo siguen y lo obedecen los católicos, y el futurismo es parte de la idiosincrasia y teología evangélica. Por lo tanto, tanto los católicos como los evangélicos tienen la ley y las profecías cambiadas por el Papa, por el cuerno pequeño. Tienen un falso evangelio, tienen el vino de Babilonia, y por eso es que están borrachos y necesitan de Cristo como tú y yo para ser limpios.
Tenemos que trabajar por ellos. Ahora, ya que el Papa persiguió a los santos en la Inquisición y cambió los tiempos y la ley, los mandamientos y las profecías, a la ley y al testimonio, y persiguió a los santos y habló palabras contra el Altísimo, es que ahora este falso representante de Cristo en la tierra, este anticristo, será juzgado. Verso 26, pero se sentará el juez, Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino, el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 nos dice lo siguiente: nos mostrará que el juicio está ligado al arca de la alianza y a los 10 mandamientos que estaban dentro del arca. Dice así: y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que les des el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Cuál es el galardón? Aquí está, verso 27 de Daniel 7. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Por lo tanto, Daniel 7, 24 al 27 nos está hablando, y todo el capítulo 7 de Daniel, del juicio investigador que comenzó en 1844, en el cual pasan todos los cristianos, incluyendo al Papa, como lo dice Daniel 7:26. Y comienza con el juicio de los muertos. Pero para que haya un juicio, como lo leímos acá en Santiago 2:12, que seremos juzgados por la ley, debe aparecer la ley de Jehová, que estaba dentro del arca en el lugar santísimo. Y eso es lo que ve Juan en Apocalipsis 11, versículos 18 al 19. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre. Igual como dice el primer ángel en el mensaje de Apocalipsis 14. Temed a Dios. Por lo tanto, es una orden que debemos temer, obedecer sus mandamientos. Y ellos, los que teman a Jehová, que guarden sus mandamientos, recibirán el galardón de la vida eterna y del reino. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que les des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Verso 19, y muy importante: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, que estaba en el lugar santísimo, fue vista en su templo, en el templo del cielo. Yo tengo un video que hice el día de ayer en mi canal, en que hablo del templo, y hablo de toda esta temática, y explico toda esta temática que les estoy refiriendo aquí. Y el templo de Dios fue abierto, referente al templo, al lugar santo y al santísimo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Por lo tanto, si está en Apocalipsis capítulo 11 en adelante, quiere decir que esto está en un futuro o actualmente. Quiere decir que actualmente, porque esto comenzó en 1844, la finalización de las 2300 tarde y mañanas, quiere decir, de Daniel 8:14, en 1844 finalizan esos 2300 años profetizados desde el tiempo de Artajerjes Longuimano, en el año 457 a.C., 547 a.C., hasta cuando se da la orden de erigir Jerusalén nuevamente, después de la deportación de Babilonia, en tiempos de Daniel y en tiempos de Esdras. Y eso, Daniel 8:14 nos dice que iban a pasar 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 años proféticos, hasta llegar a 1844, cuando comenzaría la purificación del santuario, o sea, el día de la expiación, en el lugar santísimo. Y es por eso que se abre el lugar santísimo y aparece el arca de la alianza, que tenía dentro los 10 mandamientos, para comenzar el juicio sobre la iglesia y sobre el cuerno pequeño, o sea, el papado, para dar el galardón a los santos y a los que temen su nombre, y para destruir a los pecadores que destruyen la tierra. Ezequiel capítulo 20, versículo 21 nos dice: sin embargo, los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra.
los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, como lo dice Apocalipsis 14, para cumplir mi enojo contra ellos en el desierto. Y por eso que fallecieron los hebreos que salieron de Israel, de Egipto, y fallecieron en el desierto porque quebrantaron el mandato del sábado, como lo vimos en Éxodo 16. Y que se nos vuelve a detallar en Hebreos capítulo 4 y ahora en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley, según 1 de Juan 3:4. Porque somos hechos participantes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído el Evangelio, como lo leímos en el capítulo 4, provocaron, aunque no todos. Mas con quienes estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, o sea, violaron la ley y el sábado, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en Canaán en su reposo, sino a aquellos que no creyeron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y en el Nuevo Testamento, a nosotros Pablo nos advierte que no caigamos en la misma incredulidad, ni violemos su sábado, sino que entremos en su reposo, que es vislumbre del reposo celestial, del séptimo milenio, de la Canaán celestial, de la Nueva Jerusalén. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 4, del 1 al 6, nos dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual es Cristo, el cual no les dejará ni raíz ni rama, ni Satanás, ni sus secuaces. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, los que guardáis mi mandamiento, incluyendo el sábado, nacerá el sol de justicia, nacerá Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, a los pecadores, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo fiel, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Con qué herirá la tierra cuando venga Cristo? Con maldición. ¿Y cuál es la maldición? La paga del pecado es la muerte. La muerte. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, que Dios le encargó en Horeb ordenanzas y mandamientos para todo Israel. Y así también nos dice Isaías capítulo 22, capítulo 66, versículo 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Los santos, los que guardan sus mandamientos, los que temen su nombre y guardan su sábado, vivirán por siempre. Pero los rebeldes como Satanás morirán y serán estopa, ceniza.
Así vamos terminando este estudio y en Salmos capítulo 50, versículo 1, nos dice qué ocurrirá con los santos que guardan sus mandamientos y que guardan el pacto. Salmos 50, 1 al 7 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, Jesús, Dios. ¿Quién viene? Jesús, no el Padre. Por lo tanto, si dice la Escritura en Salmo 50, verso 3, que vendrá nuestro Dios, el que viene es Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Cuando venga Cristo, el día ardiente como un horno, como dijo Malaquías 4, todos los que sean soberbios, todos los que no se arrepientan de sus pecados, de la infracción de la ley, serán estopa. Pero los que guarden sus mandamientos, guarden su pacto, que es la ley en el corazón, que guarden el sábado, serán sus hijos. Miren, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, porque Dios es fuego consumidor. Y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, para ejecutar el juicio. Y todo juicio se realiza por medio de la ley. Por eso en Malaquías 4 se nos advierte que debemos guardar la ley que Dios le ordenó y le dio. ¿A quién? A Moisés en el Sinaí. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, y la justicia es la ley. Pues la justicia es conforme al derecho, y el derecho son las leyes de un país o de un gobierno. Porque Dios es el juez, Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha a Israel. ¿A quién viene a buscar Jehová? A Israel, a un solo pueblo, que se llama Israel, los descendientes de Abraham. Todos aquellos que están bajo la promesa, cuya promesa es Cristo. Y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Mateo 24:30 nos muestra la misma escena. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra porque no guardaron sus mandamientos. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Como lo dice el versículo 5, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esos son los escogidos. Juntadme a mis santos. ¿A quién enviará acá en Mateo 24 a juntar? Dice acá, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, a los santos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Santiago capítulo 1, versículo 25 nos dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. También el libro de Romanos capítulo 2, versículo 18, si mal no recuerdo, 8:18, no recuerdo bien, dice que el justo no es el oidor, sino el hacedor de la ley. Por lo tanto, el Nuevo Testamento nos está diciendo que debemos guardar la ley. Y eso aparece finalmente aquí en Apocalipsis capítulo 22. El que es justo sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo. ¿Cuál es el galardón? El reino, la gloria y la vida eterna. ¿Para quiénes? Para los santos y los que hacen pacto con sacrificio, los que guardaron sus mandamientos, los que temieron su nombre. A ellos les está prometido la vida eterna. Vamos a ver. El que es injusto sea injusto. Este es el cierre de la puerta a la gracia. Una vez que Jesús sale del lugar santísimo como sumo sacerdote y se acaba la intercesión en el santuario. El que es injusto sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Nuevo Testamento, Apocalipsis. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los disolutos, y los homicidas, los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice de nuevo, la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Así que, mi hermano, finalizando este estudio, no cabe duda que la ley de Jehová sigue vigente y su sábado también. Que fue el papado, el cuerno pequeño, el que cambió la ley, el que cambió los evangelios, el que cambió las profecías y la ley. Él fue, y los hermanos evangélicos y protestantes están obedeciendo al papado, están obedeciendo al anticristo. Y el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel de Apocalipsis 14 nos invita a adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es una alusión al cuarto mandamiento que nos indica que debemos guardar el sábado y santificarlo, porque Jehová, Cristo, guardó el sábado una vez que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y que Jehová reposó en sábado, lo bendijo y lo santificó. Vimos que seremos juzgados por la ley y que el sábado es el cuarto mandamiento de la ley, y que todos aquellos que violen la ley serán malditos y muertos, y serán estopa y ceniza debajo de las plantas de los pies de los santos. Y terminamos de ver en Mateo capítulo 22, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, quienes entrarán en el Edén y podrán comer del fruto del árbol de la vida y vivir con Cristo para siempre. Los que hicieron pacto con sacrificio cuando nuestro Dios Jesús venga a buscar a su pueblo, una vez finalizado el juicio investigador que comenzó en 1844. No cabe duda que Jesús es Jehová y que Jesús guardó el sábado tanto como Dios como hombre en la tierra, dando ejemplo en el cielo y en la tierra de que debemos obedecer los mandamientos de su Padre. Porque Él dijo de sí mismo: he aquí, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley. Maranata, Cristo viene.